En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 2 de julio de 2025. Empezamos a conocer más detalles de cómo es la vida en prisión de Santos Cerdán, que ya advierte su círculo más cercano que está dispuesto a cantar la Traviata. Apenas lleva 48 horas y ya está diciendo: esto no es lo mío, yo quiero mi ático de Chamberí con la Paqui y esto no me está gustando. Lo cuenta el diario El Mundo. El diario El Mundo es el que ha publicado cómo están siendo esos primeros días. Primero recibió la visita del abogado de la cloaca de la PSOE, o sea, el abogado de Leire. Dice: oye, ¿cómo va el abogado de Leire a visitar a Santos Cerdán? La que no tiene nada que ver con el partido. Esto es una militante por ahí, que ya saben que está haciendo un trabajo de investigación periodístico. Bueno, pues es de los primeros que ha ido a visitarle. Quizá está pensando en cambiar de abogado. Claro, o sea, ustedes tienen que recordar que Santos Cerdán se planta el lunes, este lunes, en el Supremo, y le dijo a la prensa: luego hablamos. Y entraba con un abogado de la órbita de la CUP. Se plantaba delante del juez del Supremo, Leopoldo Puente, y decía: esto es una persecución política, todo esto lo están haciendo porque he sido el artífice del gobierno de progreso y con mis reuniones con Puigdemont. Insisto, se lo dice a un juez del Supremo, pero yo me imagino el de la CUP, el abogado: vamos a politizar esto, Santos. Cada Santos pues da para lo que da. Para robar bien, ahora para estrategia de defensa por un poco peor. Entonces le dicen: esto hay que politizarlo, Santos. Y así ya verás como los jueces no tienen bemoles. Y él va, su traje a medida, eso sí. Entonces cuenta esto. El juez del Supremo dice: a la cárcel. Y dice: uy, pues quizá mi abogado, en fin, bueno, de momento la estrategia mal, de momento. Pues recibe la visita del abogado de la cloaca, quién sabe para qué. Ha estado, las mañanas las pasa en el patio con presos magrebíes. Esto es así, es lo que está viviendo Santos Cerdán, pero bueno, supongo que estará agradecido, ¿no? Ese toque multicultural que tanto le gusta a la PSOE. Pues bueno, un poco para que lo viva, porque saben que esta gente es multiculturalismo para los demás, a mí déjame en mi barrio y que no me roben ni me atraquen. Bueno, pues está viviendo en sus carnes, es que la cárcel es una experiencia fantástica, lo que supone estar rodeado de magrebíes. Está siendo vigilado por otro interno, esto es muy habitual, lo que se llama el preso sombra. Esto ocurre cuando instituciones penitenciarias, pues en fin, a un preso de confianza le dicen: tú dedícate a vigilar a este, pues para que no se suicide ni que le pase nada. Pues esto es lo que está pasando y está en una celda de cristal. Yo no sé si con el calor esto del cristal, pues en fin, vendrá bien o vendrá mal. Estos están siendo sus primeros días. ¿Qué le vamos a hacer, pobre Santos Cerdán? Pero como digo, está dispuesto a cantar. Y esto también lo publica el diario El Mundo, que en conversaciones con su círculo más cercano dicen que en la cárcel comenzará a darse cuenta de que está solo y o tira de la manta o va a ser un puro escarnio contra él. Sí, efectivamente. Y añaden que si esto sigue así, en cuanto se le congelen las cuentas o vea que su mujer tiene problemas económicos o que no puede pagarle la carrera de medicina a su hija, entonces cantará la Traviata. Él mandó un mensaje muy claro de que puede tirar de la manta cuando dijo que él no se había llevado €1, lo que añaden fuentes cercanas al político navarro encarcelado, que qué poquito le está durando. Imagínense, si ya está con estas y lleva un ratito, como pasa ahí el verano, y todavía no sabe los años de cárcel que le van a pedir. Claro, está ahí sin tener ni idea. Cuando tenga 25 años de cárcel, dirá: ¿cómo? Apunte, señoría, que ya no soy preso político. Ahora quiero contarles la verdad. Además, también tenemos, por otro lado, ¿saben? José Luis Ábalos está dejando unas declaraciones extraordinarias a OK Diario. No escuchamos su voz, pues claro, imagínense, luego todo esto, si lo dijese él, pues dirán: oiga, usted ha dicho esto, él lo va contando, no sale su voz y así lo puede desmentir. Pero el exministro de Transportes, don José Luis Ábalos, ha ofrecido más declaraciones a OK Diario. En este caso, ha dicho: Cerdán ya no es el mismo.
la cárcel ablanda. También ha dicho que ese hombre ya no es él, en referencia a Santos Cerdán. La cárcel siempre es un buen instrumento para ablandar. Don José Luis, quién sabe, porque algunos dicen que también le quieren meter en la cárcel. Hombre, no me comparen a don José Luis con Santos Cerdán, por favor. También dice que las diferencias entre su caso y el de Santos Cerdán, dice, yo me pasé 2 años de profundo duelo declarado. También ha trasladado que tras su cese como ministro vivió un cordón sanitario y dijo, conmigo no hablaba nadie, ya saben, ¿no? No tengo a nadie detrás, ni al lado, dijo don José Luis. A mí me trataron como a un apestado, pobrecito. Y es verdad, tiene toda la razón. O sea, acuérdense, al principio decían, esto es una cosa de José Luis. Y ya está, dale al grupo mixto, José Luis. Y decían, así vamos a evitar que el caso vaya más. Bueno, saben la que le espera. También ha dicho que me quitan a mí para poner, puntos suspensivos, quitas al lobito, refiriéndose a él, y pones al lobo feroz, en relación a Santos Cerdán. Se siente utilizado como un chivo expiatorio, lo cual es cierto, y también ha criticado a María Jesús Montero, que ya sabe que este va poniendo la mano en el fuego por todos, veía ahí fuego y ahí ponía la mano. Ya, pues ni manos ni nada, claro. Y dice, esta que va por ahí presumiendo de ejemplaridad conmigo. Diciendo, pero hombre, Marisú, si te puse yo, ¿qué me estás contando? También ha dicho que estas declaraciones de María Jesús Montero, dijo que Cerdán era el mejor secretario de organización que había tenido el PSOE en detrimento mío. Hombre, claro. Don José Luis, mucho mejor ministro de Transportes, sin lugar a dudas, con sus puteríos, sus mordidas, lo que ustedes quieran, que Óscar Puente, ¿eh? Era muchísimo mejor. Y luego en el Senado incluso llega a decir que nunca fue amiga mía. Y dices, bueno, pues claro, está dolido. ¿Cómo no estarlo? ¿Cómo no estarlo teniendo en cuenta, pues, cómo le están dejando tirado al pobre Ábalos? También tenemos investigación del Supremo que va sacando, pues en fin, cosas muy interesantes. Las conexiones con el PNV. Claro, algunos decían, no, esto del PNV es por la corrupción. Ya saben, la moción de censura, como Sánchez accedió al poder, fue a través de esa moción de censura para terminar con la corrupción del Partido Popular. La pregunta pertinente es, ¿fue para acabar con la corrupción? O más bien fue una moción de censura para cometer toda la corrupción posible. Porque esto es lo que está aflorando en relación a esas investigaciones del Supremo y esas conexiones con el Partido Nacionalista Vasco. En este caso, el gobierno de Uxue Barkos, de Geroa Bai, que ya saben que es la filial que tiene el PNV en Navarra, dio contratos millonarios ¿a qué constructora? O casualidad, a la constructora de Santos Cerdán. Y un exconsejero hasta febrero de Euskaltel y presidente de Nortegas, de la órbita del PNV, participó en una de esas obras. Esto es de momento lo que se va conociendo. Santos Cerdán ya dijo, sí es verdad esto, el PNV y Bildu, los dos, pero especialmente el PNV, esto de la moción con Rajoy de censura, pues a lo mejor no era tanto para acabar con la corrupción, sino para ser nosotros los que podíamos cometer todos los actos de corrupción que se nos viniese a la cabeza. Y claro, el Partido Nacionalista Vasco, pues de los nervios, diciendo, todo esto es mentira. El PNV. Antiespañoles, pero ¿qué hay de lo mío? Pues las rameras, de verdad. Si es que lo hemos dicho, pero es que hay que repetirlo. Las auténticas rameras es el Partido Nacionalista Vasco. No las de don José Luis Ábalos. La dignidad de esas chicas, bueno, es infinitamente superior a todas esas rameras que han ido circulando por el Partido Nacionalista Vasco. Luego hay otro tipo de rameras, menos sexys, si quieren ustedes, como el caso de Tezanos. Dices, hombre, es verdad. Si es que tienen que hacer mucho hueco en la cárcel. O sea, Tezanos tiene que ir a la cárcel. Y dirán, bueno, ¿por qué? Hombre, malversación de fondos públicos. Este señor está con nuestro dinero manipulando encuestas y publicándolas continuamente. Pues bueno, hoy salía y decía, oye, que a lo mejor es que todo esto es un montaje.
Yo creo que ha pedido disculpas y desde luego habrá que esperar a la resolución final de los casos para ver si son corruptos o si estamos ante un montaje. Es decir, no es imposible que estemos ante un montaje. De momento, ahí parece ser jueces, personas responsables judiciales que están intentando buscar el dinero. Pues no sé si lo encontrarán. Pues es verdad, no sabemos si lo van a encontrar o no. Lo que sí que sabemos es el presupuesto del CIS. Eso sí que lo sabemos. Y ese dinero está contabilizado. No sé cuántos años lleva este tipo. Pero es sumar y decir, oiga, usted ha malversado con todo este dinero. A la cárcel también. Y Yolanda Díaz. ¿Dices otra vez? Pues sí. Ya saben que estaba escondida cuando pasó todo esto. Grandes estrategas dijeron, Yoli, tú, perfil bajo. No vayas al Congreso. Vale, no voy. Pero salió ayer a hablar, entonces han dicho, oye, mira, pues ya puestos. O sea, una vez sales ya, Yoli, pues en fin. Entonces hoy ha dicho, tengo una buena idea, claro, esto imagínense en el equipo de Sumar comentándolo, ¿no? Oye, tengo una idea, ¿qué os parece, chicos? Con el tono de voz de Yolanda Díaz. Ir a una entrevista con Alsina. Entonces, muy bien, Yolanda, claro que sí. Sí, porque tenemos que demostrar que nosotros estamos muy enfadados, que no crean que somos iguales. Entonces ha ido al programa de Alsina. Esto les juro que no es inteligencia artificial. Les prometo que es tal cual ha ocurrido. Deleítense. Partido Socialista. O sea, si aparecieran indicios de financiación irregular del Partido Socialista, hombre, imagínese, ustedes se iban del gobierno. Hombre, imagínese. Pero lo que no tiene mucho sentido me va a permitir que quien está limpio en el gobierno, es verdad que lo llevo como puedo, ¿no? Pero ha sido así, ¿eh? O sea, no, les digo, no está manipulado. Claro, es fascinante que quien está limpio, es decir, ya está asumiendo que la PSOE sucia, no, lo siguiente, financiación ilegal y de todo. Pero entonces, ¿por qué sigues, Yoli? Claro, hombre, si estás con unos corruptos, pues ya lo estás asumiendo. Quien está limpio somos nosotros. Si tú estás limpio, el otro está sucio. Es lo que estás diciendo. Pero continúa. Eso sí, nos ha dejado una reflexión. A mí esto me ha tocado, de confesarlo. Es un momento muy bonito. Contengan el llanto, porque ha explicado lo que hizo el primer día cuando llegó al ministerio. Bueno, más bien, lo que su familia le instó a hacer para no olvidar de dónde venía, que es de la nada. Pero bueno, escuchamos. Me acuerdo cada día de mi toma de posesión, de lo que me hicieron hacer mi familia, de abrir la puerta de mi despacho. Parecen cosas sin importancia, pero lo son importantes. Para mí, abrir la puerta y volver a salir recordando que esto es una cosa efímera, claro, pero esto es la cultura que una tiene. Pero, claro, en fin, no podemos... Pero si quien está limpio en el gobierno es Sumar... Pero, es que el PSOE no está limpio. Pero escuchen un momento, lo que no pueden es pedirme a mí, que llevo 5 años y medio, hoy damos los datos del paro, llevo 5 años y medio a ustedes, y la gente dirá, oiga usted, ¿a mí qué me cuenta? Llevo hablando, me han escuchado y mido las palabras siempre cuidando la coalición. Yo he vivido muchísimas cosas, recuerden ustedes, ¿eh? Tanto que ha vivido muchísimas cosas y nosotros siempre... cuidando la coalición como el que cuida a un perro. En fin, no, la ha estado cuidando. ¿Qué has hecho, Yoli, hoy? Cuidar la coalición. Esto tiene que ser... O sea, tiene que ser delirante estar en un consejo, no sé, asamblea, o como llamen al bodrio ese que hacen en Sumar cuando se reúnen. Porque esta es la lista. Yoli. Claro, Yolanda, pues es Yolanda. Y entonces dice, no, pero espere, que no ha terminado con esta reflexión, esta historia de superación que le estoy contando a Alsina, que no parece entusiasmado, incomprensiblemente, por cómo volví a abrir la puerta, mi familia. Esta es la cultura que una tiene. Espectacular. 5 años y medio trabajando, más bien falsificando los datos del paro, y ni con esas. O sea, fíjense cómo será Yolanda Díaz, que ni falsificando los datos del paro ha conseguido que España no sea líder absoluto en desempleo general y también juvenil. Este es el trabajo, el cuidado de la coalición. Pero el fondo del asunto es que, en realidad, una forma de gobierno, como en este caso el gobierno, ya saben, la democracia, tan defendida por muchos, es lo que ha tolerado que Yolanda Díaz esté ahí cobrando más de 100.000 euros, teniendo un ministerio.
votada no porque algunos dirán, yo conozco a uno, esto sería, ¿no?, en un país normal, dices, pues yo conozco a uno que vota a Yolanda Díaz, y todos te dirán, coño, tío, preséntame a este tío porque yo lo quiero conocer. ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? O sea, sería como una cosa fascinante. Conozco a uno, a dos, ya, alucinante. No, 3 millones. Ojo, 3 millones. Pues en fin, una forma de gobierno que tolera que a través de las urnas Yolanda Díaz tenga un ministerio y gane más de 100.000 euros al año, hay que destruirla cuanto antes. ¡Comenzamos! Recibimos un día más a nuestro querido Juan Andrés Ruber. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Pues te diría que estoy contento porque me queda un mes ya para ver a Oasis en directo. Justo un mes, hoy estamos a 2 de julio, el 2 de agosto es cuando les veré yo en Wembley. El viernes comienzan gira, pero es que me quita el aire la PSOE y todo lo que está pasando alrededor. Entonces, a veces no puedo desconectar del todo. Yo he pensado que una actuación de Yolanda Díaz, fíjate, una hora Yolanda Díaz hablando. Conversación, yo lo propongo a los señores de Sumar, pues si quieren recaudar fondos para la próxima campaña. Conversaciones. Entonces sale Yoli y está una hora hablando ella. Sí. Yo te juro que pago. Yo quiero ir, ¿eh? Sí, pero además mirando como al telón ella, ¿no? Estaría en una esquina sin mirar al público, ¿no? Que hable. O sea, ya está. Como espectáculo es fascinante. Reconozco que la primera tortura a la que me he sometido esta mañana ha sido escuchar la entrevista de Carlos Alsina a Yolanda Díaz. Y es que lo peor de todo, o sea, era una mezcla entre me estaba violentando y por otro lado no podía parar de escucharla. Era algo hipnótico. Pero tienes que pasar, es verdad que hay una barrera. Aquí dices, qué vergüenza. Pero una vez ya la superas, claro, ya es maravilloso. Exacto, ya no tienes ningún filtro, ¿no? Y en el caso de Yolanda Díaz... en fin, a todo esto, los trenes mal, pero también ahora el aeropuerto de Barajas, increíble lo que se ha montado. Las imágenes son tremendas, Jano, las vamos a ver ahora a continuación porque claro, pasamos del caos ferroviario al caos aéreo, ¿no? En este caso en la terminal T4 de Barajas, se acerca el verano, estamos en verano, estamos en mes de julio y las colas en la zona de control de pasajeros del aeropuerto de Madrid-Barajas pues se ha convertido un año más en un caos de colas interminables. Es lo que se lleva viviendo toda la jornada de hoy en el aeródromo madrileño, muy especialmente en esa T4, su terminal con mayor capacidad de vuelos. Es verdad que siempre se refuerza la plantilla con motivo de estas situaciones, pero no se han evitado estas imágenes que vamos a ver a continuación en pantalla. Desde AENA no hablan de caos, pero aseguran que es normal que ocurra estos días. Si eso es normal, que baje Dios y lo vea, ¿no? Porque las quejas de los viajeros hablan, fíjate qué colas, hablan de alrededor de 1 hora para hacer el control de documentación y pasaportes con el pase por el arco de seguridad. Las aerolíneas se quejan de que no hay suficientes policías, sobre todo en la terminal 4 satélite, de donde parten los vuelos extracomunitarios, y estos son los que se están viendo más afectados por las colas en dichos filtros. De hecho, respecto a esa cola, Jano, decían que solo había 5 guardias civiles controlando. 5, ¿eh? Madre mía. Para miles de personas que podría haber ahí esperando a entrar, que por supuesto muchos han perdido sus vuelos. O sea, tú imagínate la gracia de irte de vacaciones y que no puedes porque no hay suficiente personal, ¿no? En fin, dicen, no, esto es normal. Mentira. Pues no es normal ni en la India, macho. Pues y si es normal, yo no quiero que sea normal esto. Bueno, eso aparte, claro. Vamos con el tema ferroviario porque el gobierno está de jiji, jaja. Yo decía, ¡ay, qué divertido esto del caos! Ya ahí comentándolo, en fin. Sí. Ya se apuntan a la teoría del sabotaje. Jano, ¿te acuerdas que antes no se atrevían a asomar la patita del todo con este asunto? Pues ahora ya directamente, o sea, ya van con la faja quitada y ya pues les vale absolutamente todo. Lo ha dicho María Jesús Montero, que está haciendo, al parecer, de ministra de Transportes, porque a Óscar Puente no se le ha escuchado absolutamente nada en las últimas horas con respecto al caos ferroviario vivido el lunes y el martes. Ha sido una cosa peculiar, porque Óscar Puente no ha dicho esta boca es mía con lo de los trenes, pero hoy se ha dedicado a tuitear como si fuera Carlos Cuerpo, en este caso el ministro de Economía, con los datos de paro del mes de junio que hemos conocido hoy, ya ha sacado pecho hasta porque hemos superado en PIB per cápita a Japón. Ya me dirán ustedes, como siempre, cómo se traducen esos datos macroeconómicos al bolsillo del español medio. En fin, en esa reunión fake de esta mañana entre PSOE y Sumar, que parecía una merienda de amigos, faltaba solo el té y las pastas, se escuchaban a los diferentes interlocutores. Mientras estaba la prensa gráfica, estaba todo muy bien escenificado, preparado para escuchar lo que vamos a ver a continuación de María Jesús Montero. Escuchamos. También, con esto está bien. Con los Wigo tienes, sí, porque dice que esas máquinas
tienen dificultades, entonces una máquina que fácilmente se para y te provoca un retraso en toda la cadena. Sí. Parece que hay un problema también de esas operadoras. Y yo incluso he planteado, no sé, si hay un cierto sabotaje, yo no puedo entender. Soy usuaria deseable. Lo hemos visto perfectamente, no es una reunión a puerta cerrada, están todos los compañeros de la prensa ahí haciendo fotos, les están grabando, con lo cual ese término sabía perfectamente que lo tenía que decir y que la gente le iba a escuchar, ¿no? O sea, ya hablan abiertamente de este asunto. En vez de decadencia, de que el tren cada vez va peor en España, lo que antes era la joya de la corona, y ahora es un completo caos, y encima el gobierno no asume ningún tipo de responsabilidad. Si fuese verdad, para que es mentira, estaríamos preocupados, porque esto quiere decir que hay un grupo terrorista que está intentando acabar y sabotear la nación española. A ver, en fin. Dice que es usuaria de SAVE, pues oye, a ver si se queda 15 horas algún día. Ella o Óscar Puente. Es que no caerá esa breva. No caerá esa breva. Mala suerte tenemos el resto. En fin, no van a poder veranear, cosa que celebramos. Se encerrarán como están ahí en palacios y tal, jiji, jaja, pero encerrados. Feijóo anuncia cambios. Tenemos a Aquelarre este fin de semana, es el Congreso, ¿no? Sí. Bueno, el Comité Federal del Partido Socialista y también el Comité Extraordinario el Congreso, perdón, extraordinario. Sí, cada uno lo llama. Exacto, cada uno tiene ahí sus nomenclaturas al final. Bueno, reunión de amiguetes ahí para anunciar nuevos cambios. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que Miguel Tellado será su próximo secretario general en el partido. A la vez, el líder de los populares ha indicado que Esther Muñoz pasará a ostentar el puesto de portavoz de los populares en el Congreso de los Diputados. En una entrevista en Antena 3, el líder del PP ha señalado que un Congreso Nacional, como el que va a realizar el PP este fin de semana, conlleva cambios y ha subrayado que tanto Tellado como Muñoz son dos personas jóvenes que tienen experiencia. Núñez Feijóo. Vamos a poner a Miguel Tellado de secretario general del partido y un puesto muy importante y trascendente en el grupo parlamentario, a Esther Muñoz de portavoz del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. Son dos cambios importantes, dos modelos, dos personas jóvenes y dos personas que también tienen experiencia, tanto orgánica, en el caso de Miguel Tellado, como parlamentaria, en el caso de Esther. Bueno, pues eso es lo que ha dicho Alberto Núñez. Estoy buscando la edad de Tellado, que dice personas jóvenes, no sé, a ver, vamos a ver, 51. Digo, coño. Bueno, pero joven es una cosa increíble. Sí. En cuanto a Cuca Gamarra, va a asumir los asuntos de defensa, interior y demás. ¿En serio? Sí, va a sustituir al amanuense erótico González Pons. Joder. Que hasta entonces estaba llevando la cartera, nuestro escriba erótico de cabecera. Madre de Dios. Le va a sustituir ahora, sí. En fin, nos vamos con Donald Trump, ese divorcio tan traumático que está teniendo con Elon Musk. Está siendo un divorcio duro, ¿eh? Tienen días. Sí. Hay días de reencuentro, que parece que la reconciliación es posible. Que igual no te aplico esta ley de fiscal, que no te voy a recortar, que tal y dice, igual. Perdón, es verdad, no debí poner este tuit. Pero hoy no. Hoy no. De hecho, se ha despachado a gusto el bueno de Elon Musk y le ha respondido casi a la misma altura Donald Trump. Vamos a escucharlo a continuación porque el presidente de los Estados Unidos ha afirmado que su antiguo aliado, Elon Musk, está enfadado por la eliminación de los incentivos para los coches eléctricos y le ha advertido incluso de que puede perder mucho más bajo la actual administración, hasta el punto de que ha deslizado una potencial expulsión del magnate del país norteamericano. Lo quiere mandar de vuelta a Sudáfrica. Previamente, el fundador de Tesla y SpaceX y dueño de la red social X ha afirmado que Estados Unidos, abro comillas, es un país unipartidista y en mayúsculas ha puesto el partido del cerdo gordo. Lo ha dicho así literalmente, pero refiriéndose a Porky, el de los Looney Tunes. Ha puesto esa foto. Entonces, estas palabras, pues lógicamente a Donald Trump no le han sentado nada bien. Esto es lo que le ha dicho a Elon Musk. Vamos a escucharlo. We might have to put Doge on Elon. You know what Doge is? Doge is the monster that might have to go back and eat Elon. Wouldn't that be terrible? He gets a lot of subsidies, Peter. But Elon's very upset that the EV mandate is going to be terminated. And you know what? When you look at it, not everybody wants an electric car. I don't want an electric car. I want to have maybe gasoline, maybe electric, maybe a hybrid, maybe someday a hydrogen. Es que me encanta la manera que tiene en decirlo y la ha dicho directamente. Probablemente tengas que cerrar tus tiendas en Estados Unidos y largarte a Sudáfrica. Así que el divorcio entre... Hoy día malo. Día malo, sí. Dentro de 70 años a lo mejor están ahí y hacen las patas. ¿Te acuerdas cuando hizo un showroom
de los coches de los más en la Casa Blanca. Es que, tío. Es que, claro, al final, cuando tienes a gente tan excéntrica, en algún momento tiene que explotar eso. Estaba clarísimo que iban a acabar mal. Ahora, a este nivel... Pues no. Lo de Porky a mí me ha superado. O sea, claro, no es un cerdo como tal el animal, sino que lo ha escenificado con el de los Looney Tunes. En fin, contaremos a ver cómo avanza esta relación. Aquí estaremos. Nos vamos a la tertulia. Arrancamos la tertulia y lo hacemos saludando a don Manuel Llamas. ¿Qué tal, Manu? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Pues estoy contento esta semana. Sí, ¿verdad? Sí, estoy disfrutando de que un nuevo socialista haya pisado la cárcel, Soto del Real, de forma, de momento, provisional. Pero bueno, habiendo fundamento para encerrarlo, la verdad es que ha empezado bastante bien la semana. Bastante bien. Sí. Veremos cómo acaba. Bien, hombre, vamos a ser optimistas. Bueno, espero que sea el primer socialista del gobierno de Sánchez, de otros muchos que vengan. Hombre, sí, eso sin duda, sí. Esperemos que sea así. Don Pedro Lecanda, ¿qué tal? Bien, provisionalmente contento también. y mucho mejor que Cerdán, desde luego. Sí, o sea, hombre, claro. Comparándome. Sí, esto hay que pensarlo. Sí. Con estos días calurosos, don Hermene, ¿qué tal? ¿Qué tal, don Jano? A que con estos días calurosos dices, coño, ¿cómo me voy a quejar? Mira Santos. Claro. Del ático de Chamberí a una prisión ahí en Soto del Real. Los primeros días en el infierno son los peores. Luego ya uno se habitúa y entonces... pero no debe estar en su mejor momento. No, fíjate, si no lleva ni 48 horas y ya salía hoy en El Mundo su círculo cercano que va a cantar la Traviata. Eso es que lo que pasa es que eso pueden ser dos cosas, o que el periodista se lanza, porque claro, cuando dice su círculo cercano, oiga, ¿quién es? Pues entre comillas y ponga nombre de las declaraciones. En las declaraciones está entre comillas y pone, asegura una de sus personas de confianza. Eso es lo de fuentes generalmente bien informadas, no mire usted, o sea, y cite, o aquello que decía en la época en la que Luis María Ansón era director del ABC, que decía, las centralitas de ABC quedaron colapsadas con las llamadas de la gente y tal. Bueno, era absolutamente imposible comprobar. Pero lo que sí es cierto es que, o sea, a mí me ha sorprendido una cosa de Santos Cerdán, que fue la torpeza de renunciar al acta de diputado, porque claro, o sea, es decir, si tú conservas tu condición de diputado, tienes que transitar por la petición de un suplicatorio y eso exige pues una acción formal de solicitar el suplicatorio, que tus compañeros se retraten y concedan el suplicatorio. Sí, es decir, bueno, de hecho, la prueba es que a Ábalos todavía no le han pedido el suplicatorio, ¿no? Entonces, perder esa condición, yo creo que a ver si algún día alguien escribe la historia de cómo alguien consiguió convencer, o qué le contaron, o qué le dijeron, o qué ofrecieron, o qué prometieron para que renunciara a su condición de diputado. Luego, la otra circunstancia es lo que te cuentan quienes han estado en la cárcel, ¿no? Es que en la cárcel se habla mucho. O sea, porque hay muchos ratos sí. Primero, no tienes móvil. Entonces no te puedes poner ahí a mirar Instagram ni a mandar correos, ¿no? Entonces tienes las llamadas de teléfono limitadas, tienes el dinero limitado a lo que se llama el peculio. Me imagino que el economato de la prisión no es el club gourmet del Corte Inglés, o sea, sino que será una cosa bastante... Y luego, pues, el gimnasio de la prisión tampoco será el Reebok o el David Joy, ¿no? Sino que debe ser algo bastante austero. Entonces, lo que tienes fundamentalmente es tiempo. Y cuando uno tiene tiempo y está rodeado de gente, lo que hace es hablar. Y luego hay otra cosa que es que ahí sí coincido con el análisis del Mundo, que dice que a medida que van pasando los días y a medida que van pasando las semanas, y eso también te lo cuentan quienes han estado en prisión, pues resulta que empiezas a perder la esperanza, o sea, a darte cuenta o a somatizar que aquello puede ir para largo. Entonces empiezas a pensar que, oye, se me van a terminar los saldos de las cuentas corrientes, a lo mejor me bloquean las cuentas corrientes. Esa era la gran tragedia del tesorero del Partido Popular, de Luis Bárcenas, que bloquearon sus cuentas, la mujer no tenía la manera de sacar dinero. Si al final empiezas a tener una vida muy miserable para tu entorno y tú dices, oye, ¿qué tengo que hacer para aliviar al menos esta situación? Y entonces ahí aparece una palabra formulada en imperativo que es coopera.
Entonces, claro, cooperar con la justicia significa pues tirar de la manta o, en la acepción vulgar, cantar la traviata. Y cuando uno canta la traviata, se produce otra cosa también, que también te lo cuentan los que han estado dentro y han formado parte de bloques monolíticos. Es decir, aquí todos somos un único hombre, estamos todos... Al final, cuando se trata de proteger la situación de cada uno, empiezan las quiebras y las grietas y empieza aquello a resquebrajarse. Entonces, es fácil señalar con el dedo, es fácil decir, pues esto no lo hacía yo por mí, sino que lo hacía por encargo de, o aquí también estaba metido no sé quién, y entran pues figuras tan relevantes como es el caso de Choclán, antiguo fiscal, que es el abogado de Víctor de Aldama, que consigue lo que se llaman las conformidades o los tratos de favor. Y yo creo que todavía estamos muy pronto, estamos en una fase muy temprana para que se produzca todo eso, pero no es menos cierto que es el principio, ya se ha iniciado ese proceso por el que lo más probable es que Santos Cerdán termine diciendo alguna cosa que a otro no le convenga que diga. Lecanda. Sí, bueno, yo sobre todo esto, por un lado, cuando hacíamos una broma, ¿no?, sobre estoy contento por esto. En parte me parece... Broma. No es una broma, efectivamente. Yo hablaba muy en serio, estoy muy contento. No, yo también. No quería decir que fuera broma, quería decir que además a mí me parece que es ciertamente esperanzador ver a un secretario de organización del PSOE en la cárcel. Es decir, todavía hay resortes del Estado que funcionan. O sea, la UCO sigue investigando pese a todo, los jueces hacen su trabajo. Entonces, con lo cual, en primer lugar, es una muy buena noticia, ¿no? Sobre qué valor dar estos rumores de qué va a hablar. Cuando dicen fuentes de confianza, digo, hombre, eso es fácil de saber quién es, ¿no? No creo que Cerdán esté rodeado de muchas fuentes de confianza. De hecho, se hablaba de la labor diplomática de Paqui, ¿no?, de su mujer, y de la presión que puede ejercer sobre él para que hablara o no. Yo lo que me preguntaba es, claro, cuando esto que decías del acta también, ¿no?, ¿qué puede ganar con su silencio a estas alturas, ¿no? Es decir, probablemente ya casi nada. Es decir, ¿qué le puede ofrecer Sánchez a cambio de mantener el silencio a estas alturas? Yo creo que ya digo nada. El PSOE con él ha actuado de manera similar a otros casos, poniendo tweets diciendo que es un maravilloso secretario y luego negando, en fin, conocerle, ¿no? El caso de Montero fue muy espectacular, ¿no? Es decir, yo me quito el sombrero, ¿no?, ante esa fase de la propaganda de no sé quién es. O luego gente más seria como Bolaños y demás están en el discurso de son 3 o 4 personas que, bueno, da la casualidad de que es el secretario de organización del partido, pero ese señor del que usted me habla. Ese señor del que usted me habla. Entonces, por un lado, yo creo que le están... O sea, claro, algo le tuvieron que, de alguna manera, convencerle para quitarse de en medio, pero creo que no le están tratando bien y que no gana nada cayéndose. Entonces, yo sí que creo que, efectivamente, en este caso, no sé, podemos tener alguna esperanza de que hable razonablemente rápido. Sí, o sea, no lleva ni 48 horas y todavía no saben los años de cárcel que le van a pedir. Claro. Porque tú imagínate si ya está nervioso con 48 horas cuando vea 25 años de cárcel. Dice, un momento, papel y boli. Manu. Claro. La política es una profesión, una actividad muy ingrata. A pesar de que somos muy críticos con la política y demás, pero la política, especialmente en países como España, es una máquina de picar carne, donde no hacen rehenes. Es decir, una vez que estás liquidado, te machacan, te pisotean y te escupen los que antes te alababan y ensalzaban. Es algo maravilloso el tema de la política, sobre todo desde el punto de vista de la psicología, porque cuando tienes el poder no es dinero. No es dinero. En política no es dinero. El poder es otra cosa. El poder es... Por eso lo disfrutan tanto 2 perfiles de personas. Lo disfrutan, no lo sufren, porque a la política yo pienso que hay que ir a sufrir. Hay que sufrirla, no a disfrutarla. Porque, como digo, es una actividad muy ingrata. Pero hay 2 perfiles de personas que lo disfrutan enormemente. Uno son los psicópatas. Y, en segundo lugar, los narcisistas. O la combinación de ambas. O la combinación de ambas, que ya es el totum revolutum de la política. Y yo creo que Pedro Sánchez la disfruta enormemente. Luego hay otro tipo de perfil que son los mediocres. Los mediocres, gente mediocre que no sabe ganarse la vida dignamente en el sector privado, es decir, ofreciendo valor a la sociedad a cambio de su trabajo o a cambio de su talento para ganarse bien la vida, sino, hablando mal y pronto, lamiendo culos, haciendo la pelota en la política para prosperar y luego haciendo negocios sucios, turbios, para ganar dinero. Entonces, en la política abundan ese tipo de perfiles. Los psicópatas, los narcisistas y los mediocres. Santos Cerdán
Yo creo que Pedro Sánchez, el perfil de Pedro Sánchez, yo creo que ya podemos intuir por dónde van los tiros, ¿no? Porque, como digo, disfruta mucho. Pero yo creo que el perfil de Santos Cerdán es el de la mediocridad. Es una persona mediocre que no tenía, bueno, pues no era un talento dentro del sector privado, pero vio que podía prosperar enormemente en el ámbito de la política. Y de estos hay muchos. Pero ¿qué es lo que pasa? Como decía antes, el tema del poder. El tema del poder no es solo dinero. El tema del poder es levantar un teléfono y que se te ponga el CEO del IBEX 35. Pero lo que no entienden mucha gente que entra en política es que la política es algo temporal, normalmente. Es algo temporal, es algo etéreo. Y algunos se piensan erróneamente que cuando llegan al poder y le empiezan a hacer la pelota, lo hacen porque él vale mucho. Se la hacen a él. No, amigo, no. Te estás equivocado. Te hacen la pelota por ser un cargo público en un gobierno. A Pedro Sánchez le hacen enormemente la pelota porque es el presidente del gobierno. Pero el día que salga a la política, y espero que sea más pronto que tarde, serás un don nadie. Y no tendrás ningún tipo de poder ni ningún tipo de influencia. Por eso digo que la política es una máquina de picar carne. Y lo vemos en el caso de Santos Cerdán. Santos Cerdán era uno de los grandes capos del Partido Socialista en España. Era número 2, secretario de organización, que es el segundo responsable dentro de un partido que tiene más poder, entre otras cosas porque decide las listas. Mano derecha de Pedro Sánchez. También lo era Ábalos. ¿Dónde está Ábalos ahora? Pasándolo mal, pobrecito. Lo está pasando mal. Si es que no tiene ni para tabaco, Ábalos. No tiene ni para tabaco. Lo tenía todo y no tiene para tabaco, prácticamente. Santos Cerdán ahora está viviendo en sus propias carnes esto que comentaba Pedro, que es algo maravilloso, pero que muchos no son conscientes cuando entran en política. Le hacían la pelota entre aplausos, dentro de un congreso lleno de socialistas, con María Jesús Montero y los demás cuates diciéndole: Santos, te queremos, sé fuerte, Super Santos, eres el mejor. Y ahora, ¿quién es Santos? No, Santos. ¿Qué opinas sobre la entrada de Santos Cerdán en prisión? No era del PSOE. No tiene nada que ver con el PSOE. No tiene nada que ver con nosotros. Es que la política, y esto ya hemos hablado en alguna ocasión, las similitudes con la mafia. La mafia es mucho más leal. Uno de los nuestros. Es más leal que la política. Es incluso más moral y más ético. Sí, tiene barreras morales. Porque hay lealtad. Es decir, bueno, tú eres fiel a mí, te vas a quedar callado, te vas a comer los 7 años y tú tranquilo que yo voy a cuidar de tu familia. En política no. En política no. Y Santos Cerdán se está dando cuenta muy pronto de que eso que le han prometido, diciendo: Santos, tú tranquilo, hombre, entrega el acta, entrégate, sacrifícate por el partido que yo te voy a ayudar. Ay, amigo, espérate. Pues su primer día, Juanín, lo contaba el diario El Mundo. Repasamos. Sí, vamos con ese primer día en prisión de Santos Cerdán. El Mundo relataba que esa primera jornada ha contado con una visita del abogado de la cloaca del PSOE, que es Jacobo Teijelo. En el encuentro en los locutorios, que se prolongó durante más de una hora, también estaba presente la defensa del ex número 3 del PSOE. También ha pasado una mañana en el patio con presos magrebíes, eso es lo que decía este periódico, y ha estado vigilado en todo momento por otro interno y está en una celda de cristal. La primera llamada, por cierto, del exdirigente socialista fue a su esposa Paqui antes de entregar su alianza matrimonial. Le diría: Paqui, no vayas a casa del Ayuso, ven aquí a Soto del Real que necesito mudas, ¿no? Sería un poco así, entiendo. Bueno, es normal que tu primera llamada... Sí, es muy bonito, eso sí. Bueno, es normal, es lo lógico. Bonito también, ¿no? Que te acuerdes de tu mujer en un momento así. Está bien, lo digo en serio. Sí, esto sobre todo es más bonito a la inversa, que tu familia se acuerde de ti cuando estés en un momento así, o sea, porque lo otro sería terrible. Eso no ocurre siempre. Ya, por eso te digo que eso es lo bonito es la inversa, que tengas una familia que a pesar de todo se acuerde de ti, ¿no? Eso demuestra que la familia es la célula fundamental de la sociedad. Por eso se la quieren cargar estos. Claro. Fíjate, a mí, es decir, cumple el protocolo. O sea, yo es que lo de mis contactos con prisión, ¿no? Es decir, que nadie piense que... O sea, yo estaba en prisión viendo a internos, ¿no? Pues por condición de abogado, y alguna vez pues algún preso con el que tuve algún tipo de, sobre todo, delitos económicos, ¿no? Hay gente pues que ha sido perseguida por delito fiscal y tal, etcétera.
Y la verdad es que no es agradable. O sea, tú estás, incluso sabiendo que lo tuyo es temporal, que vas ahí pues a un locutorio a ver, es decir, el sonido de las puertas metálicas, la frialdad del suelo de cemento, los barrotes, la zona de vigilancia, las torretas con guardias civiles empuñando pues su CEDME, etcétera. Eso la verdad es que te intimida y te produce una sensación de vacío muy grande. Ahora bien, lo que decía antes, las primeras semanas en el infierno son las peores. La condición humana se adapta a cualquier circunstancia y de hecho ha habido pues gente muy notable que ha estado en prisión, lo ha contado en libros de memoria. Estoy pensando ahora mismo en Memorias de un preso de Mario Conde, o donde él narra su estancia en Alcalámeco. Y al final, pues, oye, pues cada uno tiene su experiencia diferente. En el caso de Santos Cerdán, pues vamos a ver, también estuvo en la cárcel Julián San Cristóbal en su momento, también estuvo en la cárcel Rafael Vera, también estaba en la cárcel Rodrigo Rato, también estaba en la cárcel Luis Bárcena, es decir, hay un elenco, Miguel Blesa, ¿no? Es decir, por el tema de las tarjetas Black, una cosa que fue Barrio Nuevo, o sea, es decir, es que dices, oye, vamos, aquí muchas veces se ha utilizado también la prisión de una manera, pues, como cierto instrumento de presión. En el caso de Santos Cerdán, más allá del individuo específico, lo que tenemos que ver es lo que hay detrás. Y lo importante es la lectura del auto del Tribunal Supremo y hacer un desmenuzamiento, porque estamos hablando de una prisión provisional en un auto donde cita a otras personas físicas y personas jurídicas. Entonces, aquí estamos hablando de una instrucción de un juez del Tribunal Supremo, que no es, con todo mi respeto para los juzgados de instrucción, de la parte más baja, por así decir, de la pirámide de la organización judicial. O sea, del Tribunal Supremo, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que son los señores que llegan allí o sea, no había más que ver cómo funcionaba Manuel Marchena en los interrogatorios del juicio del Procés para darte cuenta de lo que es un juez del Tribunal Supremo. Es decir, coñas, las justas, y además son personas que conocen muy bien las leyes de enjuiciamiento, la ley de enjuiciamiento criminal, y conocen muy bien el Código Penal. Y saben perfectamente por dónde van los tiros. O sea, aquí ni hay frivolidad, ni hay un mecanismo de voy a tirar las campanas al vuelo. Aquí detrás hay una investigación seria, hay indicios racionales de criminalidad, y mandar, y sobre todo tratándose de un juez, como dicen ahora los cursis, de sensibilidad de izquierdas, ¿no? Porque sí, era de la órbita de jueces para la democracia, jueces para la democracia. O sea, tener los redaños de enviar a prisión al secretario de organización del partido en el gobierno, eso significa que lo que hay detrás es muy serio. Es que hay solo una punta. Me ha gustado mucho la intervención de Hermenegildo, porque creo que la lectura del auto del Supremo es clave, porque habla de millones de euros, algunos millones de euros, cuya localización todavía no se conoce, y habla de la implicación de otras personas, tanto físicas como jurídicas. Es un claro indicio de que aquí lo que hay detrás es una presunta financiación ilegal de un partido político, o apunta a eso. Puede ser, no lo excluye. El informe de la UCO, desde luego, deja caer esa opción, y normalmente cuando hay una trama corrupta, lo que se persigue es, fundamental, ¿dónde está el dinero? Los políticos corruptos lo esconden de múltiples formas, pero aquí se habla de una parte del dinero que no aparece, o que en teoría no ha ido a enriquecer específicamente a las personas implicadas. Y aquí lo que estamos hablando del secretario de organización de un partido, que es el que maneja los dineros, el que maneja las cuentas, aparte de las listas. Por lo tanto, es algo muy significativo. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que el siguiente paso, una vez que ya ha caído los principales protagonistas de la trama, empezando por Koldo, después su superior inmediato, que era Ábalos, su otro superior, que es Cerdán, lo siguiente es el PSOE.
Y si hay indicios de que ha habido financiación irregular del Partido Socialista, tal y como, por cierto, también ha denunciado Víctor de Aldama, que siempre que ha denunciado algo, el tiempo le ha acabado dando la razón, él habla de que el Partido Socialista y de que la candidatura de Pedro Sánchez para presidir la Internacional Socialista había sido alimentada desde Venezuela, con dinero ilegal, irregular, procedente de la venta de petróleo. Eso es lo que ha denunciado Víctor de Aldama, lo que hemos visto publicado y lo que, en teoría, Víctor de Aldama tiene en su poder, con documentación, con pruebas, con indicios claros, en 2 sobres. No en 1, sino en 2. Por lo tanto, esto es muy relevante. Y luego, lo segundo, con respecto a la estrategia, que a mí me parece suicida por parte de los abogados de Cerdán. No sé si responde a algún tipo de estrategia lógica, pero tú te presentas ante el Tribunal Supremo. O sea, tú ya te presentas ante un juez y ya impone, pero ante, como bien comenta Hermenegildo, ante el Tribunal Supremo, que es la élite de la élite, son jueces ya con galones, a nivel de ejército son los generales. Tú vas allí y le cuentas la película de que ha sido víctima de una persecución política. Usted está aquí porque dice Santos Cerdán. No, es que yo estoy aquí por ser militante socialista. Vamos, es que lo que me sorprende es que haya tardado tanto el juez en mandarlo a Girona. No ha tardado mucho. No ha tardado mucho, pero en ese momento debería haber dicho, pare, hasta aquí hemos llegado, al Soto Real. Es que es como tomarle el pelo a un magistrado del Tribunal Supremo. O sea, es como si tú una cosa muy dices, seria. ¿Y usted por qué está aquí? No dice, porque la injusticia y la opresión social y tal, y una persecución... Es que dice, se va por la vía también. Sobre todo porque le estás, quiero decir, él está instruyendo. Entonces hay unos indicios, hay unos informes, y le está diciendo ya que yo estoy investigando sobre algo que ya sé, de qué va. O sea, que me cuente usted lo que está en la investigación. No, es que entonces, claro, el otro se harta y le dice, pues mira, vete a reflexionar un rato. A la sombra. Al cuarto oscuro. Al cuarto oscuro. Le canta. Sí, no sé, yo siguiendo unos principios de sentido común y de ciencia pseudológica, tales como las cosas son lo que parecen, piensa mal y acertarás, mira el argumentario de ahora y espérate un mes, etcétera. Y luego, viendo la dimensión y dónde está colocada la trama, que es en la propia cúpula del partido, y la dimensión que tiene. En fin, y luego otro principio más de sentido común, ¿no? Esto creo que lo decía Ketty Garat, ¿no? El dinero o está dentro o está fuera. O está en el extranjero, me parece que está investigando ahora inversiones hoteleras en Armenia, cosas así muy pintorescas, o ha ido a financiar el partido, ¿no? Esto parece que una persona, con dotado de un mínimo sentido común y observación causal de la realidad, pues puede llegar a esa conclusión. Y luego yo a eso sumo otra cosa que apuntabais ambos, que es sobre la presión y, claro, o sea, y la dimensión humana de Cerdán, ¿no? O sea, sobre la dimensión humana yo le deseo que se redima, ¿no? También San Juan de la Cruz o Cervantes estuvieron en la cárcel y a lo mejor vuelve a pisar realidad. Descubre que todo ese mundo en el que ha vivido es una ficción. Escribe el Quijote. No lo veo. Los noveles ejemplares, incluso mejor. Pero claro, y había gente que hacía bromas con esto de Soto del relax. En el fondo está muy bien, etcétera. Sí, hombre, claro, está muy bien hasta que estás dentro. Claro, o sea, primero, aparte, Cerdán, como Ábalos, como toda esta gente, es gente que en el fondo no cree en nada. O sea, no es un preso político el que ha metido ahí, entonces él está convencido de una causa, entonces va a aguantar todo tipo de presiones. No, esta gente son gente mediocre, siendo generosos, que estaba ahí por lo que estaba, que ya no van a poder hacerlo y que tienen muchos incentivos para hablar y mucha presión encima. O sea, no solo estar en una cárcel, que ya es un hecho muy duro, es ser conocido. Es decir, ser un personaje reconocido. Saber que fuera de la cárcel tú eres el tema de conversación nacional. Saber que te ha dejado tirado gente de la que tú tienes un historial y además entre los cuales no hay ninguna solidaridad. Es cuando escuchas estos audios, el de Coldo con Ábalos, ¿no? Sobre Cerdán, que lo pone, en fin. Entonces, yo creo que sean todos los elementos para que esa presión sea sencillamente insoportable para él. O sea, que tiene que estar siendo de verdad muy duro. ¿Me da pena? No. Deberíamos, yo sigo insistiendo que ya ninguna. No, bueno, pena tampoco. Lo que sí me gustaría es recordar, y creo que mientras esté Santos Cerdán en esta situación, el ditirambo de Jordi Évole sobre Cerdán. Es que de verdad, es que yo no quiero que se olvide. No hay que olvidar. Es que no quiero que se olvide lo que dijo este personaje sobre Santos Cerdán, que estaba prácticamente canonizándolo en vida y elevándolo a los altares y diciendo que qué suerte que todos los catalanes, todos los municipios catalanes deberían dedicar una calle a Santos Cerdán por lo que había hecho por Cataluña. O sea, eso, lo de Jordi Évole hay que recordárselo
por lo menos en este programa, no sé si lo verá, porque además si lo viera a lo mejor corría el riesgo de convertirse, tener una caída como San Pablo camino de Damasco y darse cuenta de que hay otra vida más allá del sectarismo de la secta, ¿no? De la sexta. Pero yo lo recordaría de verdad, igual que recordaría a todos los que se han perfumado de puros y han defendido, por ejemplo, a Ana Pardo de Vera le recordaría todos los días la imputación de su hermana. Es verdad que uno no es responsable de lo que haga su hermano, pero sí es responsable de haber estado creando esa especie de certificados de buen ciudadano y mal ciudadano e inscribiendo en el registro de la propiedad quién era honesto y quién no era honesto. Entonces, yo creo que todo eso también forma parte, cuando ellos han estado hablando de la fachosfera y el lodo y el bulo, porque hoy ha habido mucha gente que ha sufrido calumnia porque le han llamado manipulador, que ha enlodazado el ambiente, que se ha dedicado a crear bulos. No, perdone, pida usted perdón y vamos a hacer un repaso de todas las veces que usted ha dicho que eso era un bulo o que ponía la mano en el fuego y vamos a recordarlo, porque Santos Cerdán es uno de los responsables, pero ha tenido encubridores, cooperadores necesarios y sobre todo también un aparato de propaganda que lo ha estado protegiendo. Sí, o sea, sobre la propaganda empiezan a eliminar fotos de Santos Cerdán. Como Stalin. Sí, una cosa como Stalin. Pero encima más cutre, porque simplemente hacen más zoom para que no salga. Sí. Pero, y luego tweets también están eliminando, intentan eliminar el rastro hasta esas alturas. Pero es que es absurdo, porque es que además eso queda ya ahí. Aparte es peor eliminarlo, es como si tú tratas de borrar algo y luego aparece y dices, pero qué cosa más cutre. Pues van en esa línea. Y luego también, ojo, PNV, que también está en todo esto. Juan, y repasamos las dos cosas. Navarra ha borrado de su web de obras públicas a Cerdán tras su entrada en prisión. El político ya no negoció, en este caso, en el Ministerio en el año 2019. Vamos a ver la foto. Como bien decía Hermenegildo, es como si fuera Nikolai Yesov, el jefe de la policía secreta soviética, que desapareció de esa foto vacía, famosa. Sí, ahí tenemos la comparativa, pues como si lo hubieran ejecutado también. Y el gobierno de Chivite pues ha recortado de manera burda esta foto para que Cerdán... Se ven las manos de Cerdán. Se ven las manos que era la mano inocente que saca el sobre del concurso de televisión. Deja las manitas. El Trotsky de Ferraz, ¿eh? El Trotsky de Ferraz. Sí, pero era de Yishkov, es verdad que es el que lo suprimen en la foto al lado del río, ¿no? En el canal de Moscú. Joder, cosa tremenda, ¿no? Bueno, pero eso ha sido muy, muy típico. Sí, un clásico. Sí, claro, el clásico de la propaganda. Un clásico. De hecho, hay gente que lo hace ahora con sus ex y tal en Photoshop. Los borra. ¿Ah, sí? Joder, oye, pero qué inquina, ¿no? Qué rencor. Bueno, pero es que es que toda la culpa de esto la ha tenido esa porquería de la memoria democrática. Entonces, como es todo selectivo, tú te inventas el pasado. Pues, y da igual, no, esto no ha ocurrido nunca, pero no en las fotos. No, pero mira, si aquí no estuvo y tal, ¿no? Y ya está, ¿no? Bueno, fiesta de cumpleaños despecho con el cuñado que te caía mal y que luego tal, no, fuera, ala. Y entonces esto es lo mismo. Qué horror. Y vamos con el PNV ahora. Vamos a seguir. Claro, Santos ya lo dejó caer, en el Supremo. Qué maravilla. Eso sí que sería una magnífica noticia. Uy, pues mira, que esto va para... Sí, vamos a seguir en Navarra porque la investigación del Tribunal Supremo ha aflorado los intensos vínculos del Partido Nacionalista Vasco con la presunta trama corrupta de Santos Cerdán en Navarra. Sitúan a la formación nacionalista vasca en el epicentro de una red de intereses cruzados que se remonta al menos al año 2015. Hace 10 años ya. Se habla de contratos públicos millonarios ligados a Santos Cerdán. Fue cuando Gero Abay, su marca en la comunidad foral, accedió al gobierno autonómico con el apoyo de Bildu y Podemos y la abstención del Partido Socialista. Una línea de investigación, por cierto, que el Partido Popular quiere aprovechar para apretarle las tuercas al PNV. Pero ya veréis cómo van a decir el relato. El PNV ha dicho que todo es mentira. Gero Abay no es el PNV. No, primero han salido diciendo que es todo mentira. Claro, lo cual pero ya luego la siguiente será que Gero Abay es una franquicia y tal, pero que en realidad no es el PNV. Sí, pero aquí está. ¿Os acordáis de Ortúzar? Sí, hombre, claro. Tiempo. Pero, amiguito de Santos Cerdán. ¿O no? Ortúzar. En fin, a lo mejor lo quitaron por eso del Euskadi Buru Batzar o como se llama la cosa esa, ¿no? Claro, porque justo hace nada le dije, oye, tú fuera. Pues ya verás. Y pusieron a Aitor. Te prestaré mi tractor. Eso, sí, que decía Rajoy. Claro, el Partido Nacionalista Vasco. Es que hay que recordar, estos tíos llegan al poder por esa moción de censura que la excusa era la corrupción. Hay que acabar con la corrupción. Dices, oye,
O sea, si todo esto es verdad, en realidad, el PNV no es que esto es intolerable, no. Es que venís ya desde Navarra, porque esto es desde Navarra, haciendo aquí vuestros chanchullos y vuestras historias, y lo que queréis es ahora no para detener la corrupción, sino una moción de censura por la corrupción. Es que es muy relevante por lo siguiente. Claro, ahora no deja de sorprenderme que ahora, bueno, no es que no deje de sorprenderme, es lo lógico, como digo, dentro de la porquería, la basura que normalmente es la política, ¿no? En el que se olvidan y ya denostan a Santos Cerdán. Santos Cerdán no existe, te borramos las fotos, no eres nadie, no eres del PSOE, ya no eres nuestro amigo, nos has traicionado. Bueno, Santos Cerdán, hay que recordar, era uno de los que iba en el Peugeot con Pedro Sánchez, con Koldo García y con José Luis Ábalos, ¿eh? Uno de los que pertenecía a la banda del Peugeot. Una pieza fundamental en el ascenso de Pedro Sánchez para recuperar la Secretaría General del PSOE después de que le echaran a patadas por intentar llegar a un acuerdo con los nacionalistas, con los comunistas, etcétera. Por lo tanto, formaba parte de la banda del Peugeot. Pero es que una vez que recupera la Secretaría General del PSOE, hay que recordar que Santos Cerdán se hace llamar el arquitecto de los gobiernos progresistas. Es decir, es el artífice de la moción de censura con la cual Pedro Sánchez logra el poder y llegar a la Moncloa después de haber alcanzado un acuerdo con el PNV. Esto hay que recordarlo, porque ni siquiera Mariano Rajoy pensaba que el PNV le iba a traicionar y a pegar la puñalada por la espalda. En el Partido Popular estaban convencidos de que la moción no iba a prosperar. ¿Por qué? Porque apenas unos días antes habían llegado a un acuerdo con el PNV para aprobar los presupuestos generales del Estado a cambio de una subida de las pensiones. Y por lo tanto le habían dicho por activa y por pasiva desde el PNV a Mariano Rajoy que tranquilo, que iba a presentar la moción, pero que la moción iba a fracasar. Hasta el mismo día de la moción, pocas horas antes, en donde resulta que se dan cuenta que el PNV les traiciona. La cuestión, lo que hay que preguntarse es, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de que el PNV finalmente traicionó al Partido Popular y lo hizo presidente a Pedro Sánchez? ¿Qué negoció el PNV con Santos Cerdán? ¿Qué les ofreció Santos Cerdán al PNV? Y que no me cuenten la historia y la película de que era por amor a la limpieza democrática y la lucha contra la corrupción del Partido Popular. Seamos mínimamente serios y, por favor, estoy harto de que los políticos traten a la población como imbéciles y como estúpidos. Ahí se llegó a un acuerdo. La cuestión es, ¿a cambio de qué? Y cuidado, Santos Cerdán también es el artífice de que en el año 2023 él fue el que negoció con Puigdemont y con Junts para, a cambio de la amnistía, Pedro Sánchez lograr los 7 votos que necesitaba para continuar en la Moncloa. Por tanto, Santos Cerdán lo era todo dentro del Partido Socialista y lo era todo especialmente para Pedro Sánchez. Pero yo, una vez más, creo mucho en el karma. Es cierto que a veces tardan en llegar, y creo mucho en la justicia poética y el tiempo da y quita razones. El PNV va a perder el poder. No me cabe ninguna duda. El PNV va a perder el poder. Sus votantes están hasta las narices del PNV porque han comprado toda la porquería woke de la izquierda. Están apoyando políticas de izquierda de Pedro Sánchez que están sufriendo sus propios votantes. Bilbao, el País Vasco, se asemeja mucho a Barcelona. Hay una gran inseguridad, hay violaciones, es un desastre absoluto lo que está pasando con el gobierno del PNV. Y le está dejando el camino abierto para que tarde o temprano Bildu pueda gobernar en el PNV con o sin apoyo del Partido Socialista. Por lo tanto, el PNV, que es un partido de poder y de gobierno, estáis finiquitados. Es cuestión de tiempo. Y por cierto, y acabo, también Junts. Que se cuide mucho Junts. Que hay un partido que se llama Alianza Catalana que está arrasando las encuestas. Porque Junts, que en teoría es un partido conservador, de derecha, nacionalista, separatista, pero de derecha, también está traicionando a sus votantes. Y sus votantes, que tarde o temprano se dan cuenta de cuál es el camino al que les está conduciendo, están viendo que la alternativa puede ser la solución. Y la alternativa es Alternativa por Cataluña. O sea que, cuidado, que a lo mejor Puigdemont no solo no puede regresar a España, gracias al Tribunal Supremo, sino que a lo mejor, que ya sería fantástico, Junts desaparece. Yo, por si acaso, estoy ya
acumulando una serie de botellas de champán porque hay muchas cosas que celebrar en el futuro. La salida de Pedro Sánchez, la salida del poder del PNV y la desaparición de Junts. Y si con esto desaparece el Partido Socialista, entonces hay que hacer una fiesta en directo. Aquí. Hombre, sí, en directo. Sí. Firmamos. Firmamos. Venga, mira, no hace falta que desaparezcan, menos de 20 diputados. Bueno, la italianización de la política española. Ahora elaboramos sobre eso, pero es que llevamos el camino. Sí, que lo hemos comentado. Lo de Alianza Catalana, que le está haciendo mucho daño a Junts, pero cuidado con el País Vasco, es cuestión de tiempo, que salga un partido también en esa línea. Sí. O sea, el PNV de los orígenes, para entendernos. Es más complicado. Y lo peta. O sea, ahora mismo sale, el otro día había, no recuerdo en qué pueblo, los de Bildu, dándose de leches con los menas. Sí. Claro, coño. Pero claro, dicen que aquí hemos estado matando y tal por la raza del pueblo vasco y tal, y que vascos y ya no queda casi ninguno. Entonces dices, bueno, o sea, es que cuidado con esto. Pues, Lacanda, tú sabes esto mejor. No, a ver, yo... o sea, ¿No crees que una alianza catalana-vasca reventaría el PNV? Sería más complicado. O sea, yo mi análisis real de esto sería ponerme a bailar, con todo lo del PNV, porque es una de mis obsesiones, como sabes. O sea, el PNV es una de mis grandes neuras, por muchas razones. Sobre esto que comentas, y por ir luego a lo de la relación PNV-Partido Socialista, que me parece muy interesante, o sea, yo creo que la sociedad catalana tiene una ventaja respecto a la sociedad. La sociedad vasca me parece es una sociedad mucho más desmoralizada, mucho más corrompida por la ideología capilarmente, o sea, sociológicamente. También es una sociedad más pequeña. En Cataluña siempre ha habido un 50% de la sociedad, por lo menos, que estaba abiertamente en contra, y minorías abiertamente en contra que han mantenido ahí. En el País Vasco es una sociedad, digo, desvertebrada, que desangrada de élites y mucho más corrompida, ya digo, ideológicamente. Que hay conatos como, pues sí, puede haber unos chavales de izquierda Berchale que hagan cosas como la que, en fin, reyertas como esa, pero no, en general la sociedad vasca, los partidos políticos nacionalistas son mucho más progresistas y mucha menos derecha nacionalista que el caso catalán. O sea, Bildu es un partido de verdad muy progresista, o sea, no es una fachada y luego son nazis, como se suele decir en Madrid, es un partido muy progresista y nacionalista, un partido socialdemócrata y un partido que ha aplicado de todo lo que tuviera el nacionalismo vasco de conservadurismo o tradicionalismo, en el caso del PNV. En el caso del PNV, de nuevo, y lo que apuntaba Manuel, que a mí también me alegra, ellos, o sea, antes, mira, venía en la radio, escuchaba a Óscar López decir sobre los nombramientos del PP, decía, no, es que esto se aparta del conservadurismo y de lo que debe ser la derecha. El PNV es el partido que hace caso a la izquierda cuando dice, por favor, soy un partido conservador como a mí me gusta, ¿no? O sea, soy un partido que va a abdicar de todos sus elementos conservadores o liberales o lo que fuera, soy un partido nítidamente progresista, irme vaciando, traicionando a mis votantes por el camino, siendo partido de gobierno y de administración, que por cierto, pues digo, por los contratitos y tal, había mucho que hablar. Me voy acercando al Partido Socialista. Resultado, te come la tostada Bildu. Lógicamente, es decir, has sembrado un caldo de cultivo cultural en el País Vasco en el que cualquier idea de derecha es españolista y, por tanto, digamos que toda la política vasca tiene que transcurrir entre la centroizquierda y la izquierda aborigen. Y entonces el resultado, insisto, es que pierdas el poder. Y entonces es una cosa que te has ganado a pulso, por lo cual yo no puedo evitar alegrarme, aunque sea desastroso, porque lo que viene después es aún peor. Pero en fin, yo me alegro por la parte que le toca al PNV. Y otra cosa sobre la moción de censura, efectivamente, lo de Santos Cerdán, ¿no? Este para mí es el lado más siniestro, no sé, porque habría que ver lo de los contratos de 2020 con el COVID, etcétera. Pero como bruñidor de pactos con todos los desleales secesionistas a España posibles, ¿no? Entonces, el bloque del poder del País Vasco, esto lo decía que me alegré mucho cuando se empezó a hablar de Navarra y del PNV, que Madrid son vistos en general como una cosa muy seria. Es decir, frente al nacionalismo catalán, que debido al descrédito razonable que ocasionó el procés, la política vasca se veía como una cosa así, como europea, etcétera. No, Navarra es esto, ¿eh? O sea, la política navarra es un tipo como Santos Cerdán, con Geroa Bai, que es la filial del PNV, efectivamente, haciendo este tipo de cosas. Entonces yo ya digo, solo puedo alegrarme de todo esto. Yo creo que aquí corremos el riesgo de confundir los deseos con la realidad, ¿no? Y aquí la situación, el minuto y resultado es que el PNV y el Partido Socialista tienen ahora mismo un pacto de sindicación. Sí. De tal manera que sabe perfectamente el PNV que como se ponga en contra pierde lo que no quiere perder. O sea, al PNV Madrid le importa relativamente en cuanto... que tenga la capacidad de extorsión. De extorsión o de condicionar la política, pero lo que le importa de verdad vasco, claro, es el ¿cómo se dice en euskera? El Eusko Jaurlaritza, ¿no? El gobierno vasco. Y entonces el apoyo del Partido Socialista es fundamental, porque no hay que olvidar que quien gana las elecciones en el País Vasco
está muy cerca de ganarlas, es Bildu. Ya en las encuestas le da efectivamente que está por encima. Y de hecho, si hubiera habido un consorcio Bildu Partido Socialista, hubiera habido un gobierno de Bildu o un gobierno del Partido Socialista con el apoyo de Bildu, como es la situación que tenemos ahora mismo en Navarra. Entonces, yo creo que es muy difícil que el Partido Nacionalista Vasco vaya en contra del Partido Socialista, salvo que el Partido Socialista perdiera el gobierno. Pero la paradoja está en que no lo va a perder por la vía del Partido Nacionalista Vasco. La única manera realista que hay de quebrar ese bloque de investidura o pacto de investidura, o como quieras llamarlo, Frankenstein, es por la vía de Junts. Y ahí te encuentras con otra aporía, que dirían los clásicos, que es lo que te van a pedir no lo puedes dar. Claro. Que es la amnistía para Puigdemont. O sea, porque no te lo van a pedir por el hecho, eso les importa un rábano. Te lo van a pedir por el símbolo, o sea, porque quieren convertir a Puigdemont en lo que en su momento fue Josep Tarradellas cuando regresó del exilio y dijo, ya soc aquí. Es decir, Puigdemont quiere volver diciendo, ya soc aquí, yo soy el presidente de la Generalitat. Y ese es el símbolo que necesita Junts per Catalunya para sobrevivir en el entorno nacionalista. Yo creo que todo lo demás es música celeste. Aquí podemos estar haciendo componendas y tener los sueños que cada uno ponle el calificativo que quieras, de que consistentes en que un diputado de Sumar pues resulta que se levanta al día siguiente y dice, pues yo ya no sumo, resto y me voy al grupo mixto y tal. Eso no va a ocurrir nunca. O sea, decir, o que Podemos... Mira, fíjate, me parece mucho más factible que Podemos diga y haga la comprobación, que es una comprobación empírica, es decir, me importa además, Podemos tiene perfectamente la excusa que es yo no puedo sostener la corrupción institucional. Nosotros hemos venido aquí a limpiar y que vaya y que se convierta en el partido mayoritario de la oposición, como ocurrió con Mariano Rajoy. La venganza es un plato que se sirve frío y yo estoy muy de acuerdo con Hermenegildo. No, la caída de Pedro Sánchez de producirse, que cuidado, que no vendamos la piel antes de cazar el oso, que yo que veo a gente ya entusiasmada diciendo, bueno, se va pasado mañana y tal, ¿no? No va a dimitir jamás. No, que siga hasta el 27. Lo de Rubiales, que la banda sonora de Rubiales, en el caso de Pedro Sánchez, es totalmente cierta. Sánchez se pone a Rubiales por la noche con los auriculares. No voy a dimitir. En los altavoces de la Moncloa. Por eso Begoña está enfadada con Pedro. Begoña ha dejado la Moncloa, no sabemos dónde está, pero no está en la Moncloa, no soporta escuchar a Rubiales constantemente en toda la casa. No va a dimitir, entonces lo van a dimitir, pero para que lo dimitan se tiene que proceder antes una serie de cosas. En primer lugar, pues lo mismo que le pasó al Partido Popular. El gancho que puede agarrar la izquierda para decir ¡ah! ¡Te pillé! Eso es. ¿Y cuál es el gancho? La financiación ilegal del partido. La imputación del Partido Socialista. Esa es la clave. Ese va a ser el punto de inflexión. Que viene después del verano. Ahí jugaremos una nueva partida, como han dicho ya algunos. Vamos a pasar de pantalla, ¿no? Y vamos a ver una siguiente partida. Que algunos dirán, ¿romperá Sumar? No, hombre, no, pero ¿qué va a romper Sumar? ¿Pero dónde van a ir? ¿Dónde van a ir? ¿Dónde va Yolanda? Pero si Yolanda está feliz con la vicepresidencia, y no porque gane más o menos dinero, que tampoco es una cuestión de dinero, pero... Es porque la alternativa es el cero. Es el cero. Además, ella es abogada sindicalista, una abogada laboralista, y es una persona que lo que le gusta es el aparentar. Hay que ver la Yolanda Díaz, es muy curioso, la Yolanda Díaz de antes y la Yolanda Díaz de después. Yolanda Díaz era una comunistoide, un poco hipiosa, un poco, tenía así una imagen un poco sucia, un poco, ¿sabes? Así como perroflautilla. Sí. Bueno, ahora, madre mía, se hace la pedicura todos los días, va perfectamente vestida, como la llama tu amigo, la fashionaria, ¿no? La fashionaria, además esa Federico forma de... poniendo motes esa cercanía con la que Yolanda te atiende, ¿no? Que se acerca a todo el mundo, le da así en los mofletes a Garamendi. Bueno, se encanta. Jamás va a dejar... Esta que ha pisado Moqueta, esto es lo que decíamos antes, los perfiles.
se encanta, es narcisista. Entonces, ella está feliz en el escenario, ser protagonista y que todo el mundo escuche sus tonterías. Porque, claro, hay que escuchar a Yolanda Díaz, o sea, ver cómo la gente asiste alelada ante un discurso en el que puede estar una hora diciendo estupideces una tras otra sin decir nada y la gente aplauda y ella se lo cree. Ella dice que ella piensa en su interior, en su foro interno, dice, caray, esto de Madrid no tiene horizonte ha calado, ha gustado. Me han aplaudido. Y se lo cree, se lo cree. No se da cuenta que la gente se está descojonando de risa por dentro, pero ella se lo cree. Va a dejar la moqueta. Toda esta explicación para que... En Bwin las apuestas están en cero. No se puede. No va a dejar el poder jamás. Ahora, la venganza es un plato que se sirve frío. Pablo Iglesias no se lo perdona. No se lo perdonó a Rejón. Acordaos de Rejón cuando cayó en desgracia. Le dijo Pablo, hombre, Íñigo, por Dios. Pero ¿cómo haces esto? ¡Qué pena! ¡Qué fraude! Bueno, pues esto será igual. Le pagará la puñalada. Y además será un plato maravilloso para Pablo, porque con un movimiento se va a cargar a dos. Sí. A Pedro y a Yolanda. Les tiene ganas. Le canta. Bueno, yo, o sea, no sé, qué felices somos, ¿no? O sea, después es que mi segundo partido favorito es Sumar. O sea, mi favorito es el PNV. O sea mi neura número uno, pero luego va a Sumar. Pero muy de acuerdo y muy bien visto lo de... O sea, el pacto PNV es inquebrantable y es un pacto regional. Olvídate, Junts, olvídate. La única esperanza es que a Pablo Iglesias se le cruce y no lo veo tan loco. Es decir, yo esta mañana estaba viendo la entrevista a Yolanda, que efectivamente es la mejor, o sea, es espectacular. ¿Quieres deleitarte? Pero incluso, o sea, antes una mera observación. Por supuesto. Y luego he visto, os he dicho, ¿qué ha dicho Yolanda? ¿Qué ha dicho Urtasun, se llama? Sí. Urtasun, y ¿qué ha dicho Lara Algo Hernández? Que es la portavoz de Sumar. Y entonces, el resumen es... Lara Algo Hernández. Claro. Sumar, o sea, ¿qué decir? Sumar... o sea, estamos llamando zombie a Pedro Sánchez. O sea, Sumar es un ente de razón. O sea, Sumar, si hay elecciones ahora, o sea, se deshace como un azucarillo, que es lo que siempre fue un azucarillo. Sí. Entonces ha sido Yolanda, estoy muy indignada, no sé qué, tal. Y luego la prosa. Urtasun ha sido, efectivamente, nos ha decepcionado la reunión. O sea, ibas con alguna esperanza. O sea, que, no, pero sobre todo, ¿cuál era el objetivo? Claro, o sea, tú vas a reunirte con alguien... ¿Para qué? Porque dices, ¿qué has hecho? ¿Pedir su dimisión? Claro. ¿Pedir que cambie crear un instituto contra la corrupción? Ha dicho que había medidas muy un observatorio. Claro. Observatorio contra la corrupción. No, pero o sea, quiero decir que al final, o sea, ¿tú a qué vas a esa reunión? Porque tú puedes decir, amenazo con dimitir, nos vamos todos del gobierno, dejamos de apoyarte y tienes que convocar elecciones. ¿O qué vas a decir? Está muy mal, o sea, le vas a contar lo que ya sabe lo que hay. Que asumir responsabilidades es darse cuenta de la gravedad que tiene para las personas del país. Pero algo así seguramente les haya dicho. Sí, pero ¿qué asunción de responsabilidades? Es decir, al final, o sea, tú qué... Yolanda, explícate, ¿no? O sea, ¿a qué has ido a la reunión? ¿A decirle me parece muy mal lo que ya sabe el otro que le vas a decir que te parece muy mal? Eso que has hecho está muy mal hecho. Bueno, y aparte la PSOE te vas a enseñar a tu padre. Y entonces y la portavoz ha dicho que si no atienden sus medidas concretas que ignotas, que corre riesgo la legislatura, pero como también a lo mejor ha aprovechado para pedirle que rompa con Israel y decir este tipo de cosas que le gusta a esta gente. Sí. Vamos a escuchar un corte que hay de Yolanda Díaz con la entrevista con Alsina. Si no lo has escuchado, Hermene, antes de dormir esta noche, voy a ponerme primero el no voy a dimitir de Rubiales y después la entrevista. Oye, te partes, A ver, vamos a verla. Juanín, por Yo, de favor. hecho, creo que Alsina no le ha querido interrumpir mucho para que ella misma se retratara con lo que estaba diciendo. Vamos a gozar de esa visita incómoda que ha tenido Yolanda Díaz en el programa de Alsina esta mañana en Onda Cero. He llegado incluso a leer en redes sociales que ha tragado más saliva que en una endodoncia. Pues bien, al ser preguntada por si Sumar abandonaría el gobierno si aparecieran indicios de financiación irregular en el PSOE, ha contestado de manera onomatopéyica, lo habitual en ella. Vamos. Partido Socialista. O sea, si aparecieran indicios de financiación irregular del Partido Socialista, imagínese, ustedes se iban del gobierno. Hombre, imagínese. Pero lo que no tiene mucho sentido me va a permitir que quien está limpio en el gobierno, es verdad que lo llevo como puedo, ¿no? Pero
Es alucinante. O sea, vicepresidenta del gobierno. Maravilloso. Sí, vicepresidenta del gobierno. 3 millones de votos, ¿eh? La inanidad, o sea, es la nada convertida en... Es arte. O sea, es un holograma, macho. Yo creo que deberíamos hacerle un monumento a esta mujer pero es que... en bucle dar sus grandes hits, sus grandes... No, en serio, es un arte. No, de verdad te lo digo. No, pero además ha dicho... me encanta, a partir de ahora, hazme una pregunta incómoda, cualquiera, y yo te voy a responder. Imagínate. 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 Lo mejor viene después. Porque repite 2 veces imagínate, mientras tanto está pensando a ver qué nariz o cómo salgo de ahí. Y sale esto. Del pensamiento sale esto. Y sale el a partir de ahora, los clientes, estoy describiendo una situación hipotética, nunca ocurre. Que el cliente te diga, oye, no me has mandado aquello a lo que te habías comprometido. Y yo diga, imagínate. Has llegado a tarde casa y ¿cómo está? Has llegado a casa tarde y borracho y sin dinero. Imagínate que nos han embargado las cuentas bancarias. Imagínate. Y puedes acabar que el final de bueno lo llevo como puedo. Lo llevo como yo es que esto lo llevo como claro, oye, eso lo mismo, que nos han embargado, lo llevo como puedo. Imagínate. O sea, yo de verdad oye, con esto vamos a hacer un catálogo. O sea, tengo una frase que es maravillosa, que es la de lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Eso bien. Ese es ¿cómo es? En el hit. En los hits, en los 40 principales, el uno. Esa no se mueve, macho. Esa lleva 367 semanas en el número 1, macho. Pero desde luego en el número 2 acaba de entrar. Imagínate. Imagine el de People, ¿no? No, yo creo que también, o sea, Yolanda es un personaje en realidad curioso, ¿no? Porque, o sea, al mismo tiempo que es esto, es un animal, suele decir el topicazo del animal de poder, pero cuando tú ves su trayectoria política, es verdad que es espectacular. Gente, sí, es espectacular. Y yo te digo, yo tengo una esperanza, o sea, yo hay un personaje, Bill, pero que entiendo que es Pablo Iglesias. O sea, Pablo Iglesias se tiene que fastidiar cada vez que ve estas cosas y ve que está así de aquí y que ellos están fuera. Y además existe una oportunidad muy seria. Yo creo que ahora mismo Irene Montero, lo digo totalmente en serio, es una candidata más sólida para su espacio político que Yolanda Díaz, muy probablemente. Es decir, y además tienen doctrina, ellos pueden recurrir a los textos. Tampoco es difícil, ¿eh? No, sí. Bueno, en fin, la competición es dura, ¿eh? Y luego ellos tienen doctrina, es decir, por ejemplo, pueden volver a los textos de Julián Guita sobre que hay que acabar, o sea, hay que descabalgar al PSOE, pase lo que pase. Aunque gane la ultraderecha, decías. A mí, ya te digo, el partido siempre se dice y luego nunca pasa, pero Yolanda es imposible que se baje del carro, evidentemente. Yo tengo una mínima esperanza que no, o sea, una especie de, que no se extingue, una pequeña llama de esperanza en que un día digan en los headquarters de Podemos, que es 4 personas, ¿no? Que digan, oye, vamos a acabar con este gobierno y vamos a ser la izquierda del PSOE dura, que ante el colapso del PSOE y la desaparición de Sumar pueda crecer por ese espacio. Les animo. Pues espérate que hay otro corte muy bueno. La entrevista es top, porque claro, la deja hablar muchísimo, entonces la deja muchos highlights. Pero una anécdota suya personal a mí me ha conmovido cuando llegó al ministerio. Por favor, Juanín. Sí, vamos a ver otro de los grandes momentos de esa entrevista en la que, curiosamente, la palabra o la frase que más ha repetido ha sido «le voy a ser clara» o «voy a ser clara». Vamos a ver esa anécdota, vamos a escuchar cuando cuenta cómo llegó al ministerio. Me acuerdo cada día de mi toma de posesión, de lo que me hicieron hacer mi familia, de abrir la puerta de mi despacho. Parecen cosas sin importancia, pero lo son importantes para mí. Abrir la puerta y volver a salir recordando que esto es una cosa efímera, claro, pero esto es la cultura que una tiene. Pero, claro, en fin, no podemos. Pero si quien está limpio en el gobierno es Sumar, es que el PSOE no está limpio. Pero escuche un momento, lo que no pueden es pedirme a mí, que llevo 5 años y medio, hoy damos los datos del paro, llevo 5 años y medio a ustedes, y la gente dirá, oiga usted, ¿a mí qué me cuenta? Llevo hablando, me han escuchado, he oído las palabras siempre, cuidando la coalición. Yo he vivido muchísimas cosas, recuerden ustedes,
La comunión. Pero de verdad. Es que tenéis que ver entera. Es para flipar en colores. Nunca pensó que... Ella jamás pensó que llegaría a donde ha llegado. Es que, claro, es vicepresidenta, ministra de Trabajo, una abogada laboralista, sindical. Está encantada. O sea, está encantada consigo misma. Se ve en el ministerio y se tiene que pellizcar todos los días. Diciendo, pero más de 100.000 euros gana Yolanda Díaz. Pero si es que ya no es tanto lo de los 100.000 euros. También, no jodas, que sistema es este. Bien, obviamente. Pero, no, y además son 100.000 euros. O sea, que tienes casa pagada, que tienes seguridad, que decir que tienes un coche. Sus beneficios fiscales. Me acuerdo que un exministro que una vez le pregunté, oye, y tal, y esto de dejar de ser ministro, ¿qué es lo más duro? Y tal, no, le dije, ¿qué es lo que más echas de menos? Me dijo, el timbre. Le dije, ¿cómo que el timbre? Digo, sí, yo tenía un timbre en la mesa, tocaba el timbre y ahí aparecían 7 personas, ¿no?, dispuestas a lo que fuera. Entonces, es decir, lo que te cuentan es que dejan de sonar los teléfonos claro, antes, ¿qué ocurría? Pues que uno dejaba de ser ministro y entonces volvía pues a ser, yo qué sé, presidente de Iberdrola, por ponerte un ejemplo, o a trabajar en un banco, o era abogado del Estado, catedrático. Es decir, los ministros tenían un oficio, era gente que tenía que sacrificarse y decía, oye, esto es un sacrificio, tengo que dejar de ganar un dinero pues bastante... Oye, Mariano Rajoy, registrador de la propiedad, José María Aznar, inspector de Hacienda, que ya podía haber escogido otra oposición, pero bueno. Y entonces dices, la tragedia de estas personas es que cuando se vayan a la calle, se van a ir a la calle. O sea, es que la posibilidad de redención, yo es que creo que ni Pepiño Blanco los va a colocar en su consultora, pues ni van a llegar... La consultora la tiene en la cárcel de Pepiño, al ritmo que van las declaraciones en el Supremo, va a abrir una consultora en Soto del Real. A lo mejor tiene una de derecho penitenciario, ¿no? Se dedica a hacer recursos de estos para los... Pero es cierto que hay dos salidas fuera de la política a los que no tienen ni oficio ni beneficio. Una es la colocación en consejos de administración, fundamentalmente, que sirven como abrepuertas, es decir, contactos... A ver, ¿por qué una compañía cotizada ficha a un expolítico o un exministro? Lo ficha porque tiene vía directa o línea directa con el ministro de turno. Pero es que no lo necesitan. No lo necesitan, pero bueno, a veces ejercen esa influencia. Luego es cierto que algunos se dedican al ámbito de la consultoría, pero es que incluso para ese tipo de profesiones, que son muy loables siempre y cuando se ejerzan de forma honrada, hay que valer y no todo el mundo vale. Y hay otros que vuelven a su profesión en el sector privado, en el sector público. Pero es que es cierto, alguien como la ministra Yolanda Díaz, sinceramente, creo que lo tiene ciertamente complicado. Y luego volvemos al tema psicológico, ¿no? Que es fácil ascender en la escala social, pero es muy complicado descender. Cuando estás arriba y tienes que caer porque te vienen mal dadas o porque se te acaba el chollo de la política, bajar es realmente complicado. Y eso es lo que está ahora sufriendo en sus carnes alguien como José Luis Ábalos, lo que va a empezar a sufrir Santos Cerdán y lo que puede empezar a sufrir mucha de esta gente. Es muy complicado el descenso y no todo el mundo lo sabe llevar bien. Le cambia. Sí, de acuerdo. O sea, parece que estoy haciendo como una especie de elogio de Pablo Iglesias, que no es el caso, pero me refiero. Le escuché hace poco una entrevista que decía, yo me alegro de haberme ido a la política porque a mí lo que me gusta realmente es lo que hago ahora. Yo estoy convencido que su caso es así. Ser tabernero. Ser tabernero. Tabernero con el dinero de otros. Claro, también eso es interesante. Claro, pero es una profesión mucho más digna. Hombre, ¿dónde va a parar? Vamos, ¿dónde va a parar? Decir. Pero jugándose el capital, ¿eh? Aquí Sí, no, bueno, él está aprendiendo a hacer unos fundraising de esos que son impresionantes, ¿no? Pero yo de verdad creo que le dice la verdad. Creo que Yolanda no tiene de verdad nada que hacer después de la política. Y también me parece que debe ser una posición muy melancólica, lo digo en serio, la del votante a la izquierda del PSOE, postura que creo que es evidente que no es la que yo profeso, pero que tienes una postura muy melancólica, ¿eh? Es decir, ver del Podemos original y todo aquello que se prometieron a cómo han acabado, es decir, ver esta entrevista al Sina, siendo un votante de antiguo Espacio Izquierda Unida, luego Podemos, etcétera, y ver en lo que ha recalado, y que además es tu culpa, porque en realidad ha sido un conjunto de malísimas decisiones constantes, tiene que invitar a una melancolía muy grande, por la que de nuevo no siento ningún tipo de pena. No, pero hay una gran diferencia, que es que Pablo Iglesias tenía oficio antes de, o sea, claro,
Eran tú y yo profesores. Bueno, pero, y hemos a ver, compartido. era profesor. Profesor asociado en la competencia. cuidado, Sí, que era tampoco profesor aquí- asociado, pero bueno, montó un cirio considerable que se llamaba La Tuerca, que no estaba Sí, sí, mal. como comunicador era bueno. Demostró valía fuera de la política. Apache, es decir, Sí, puede ganarse la vida de otra forma. Eso perdona, sí. y es un tío que tiene 13 matrículas de honor en la carrera. Como o sea, toda quiero decir España que sabe. eso, oye, Y que él no se es- encargó de subrayar. Bueno, sí, es que yo también, si las tuviera, lo haría. Pues O sea, yo es no, como, hoy en día con la universidad presumir de algo universitario, hombre, yo creo que todavía se puede presumir. según de en qué eso, carreras, sí, o sea, según en qué ni- carreras, ni- en la ni suya las particularmente, en la universidades. Complu y compañía. No, pero es derecho, ¿eh? Es derecho sí, y pero la político. Complu, a ver, la Complu. Oye, yo estudié en Derecho en la Complu, que Sí, tienes contra pero- Derecho en la pero Complu. no. Jano, me Contra estás la Complu dejando mal. contra la Oye, Complu tengo todo en contra. Pero es verdad que también él tenía sus contactitos y sus cosas. O sea, como dices, el hermano de los Garzón, ¿cómo se llama el nombre? Se me ha olvidado. Eduardo. No, Doctor en no tiene economía. nada que ver. O sea, Bueno, Eduardo me Garzón refiero no que sé hoy en día qué decir, soy nada. doctor en economía, tienes lo mismo que Eduardo Garzón. O sea, cuidado que esto también... No hablemos mucho de másters porque por ahí hay o alguna también que- esa es otra. Por eso te digo yo, presumir académicamente creo que tal y como está el patio es que No, pero te digo que cuando él estudió era cuando todavía las matrículas de honor tenían, y yo creo que las siguen teniendo una validez, pero Depende, a lo que sí, voy sí, es, sí, más sí, allá sí. de la discusión específica, es que estamos ante un perfil que te podrá gustar más o menos, pero completamente diferente a lo que ocurre con Yolanda Díaz. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Eso es así. Sí. Vamos. Y que no se interprete esto de que la gente suspenda. Es como animar No a la vayas a gente, decir no. tú que no sirven para nada las notas, ¿no? No, Ahora ya no, verás sí, la rebelión que vas a tener de No, hombre, no. padres yo creo que se ha escribiéndote. entendido lo que quiero decir. Yo creo. No lo Espero. sé, yo lo que aclararía más. ¿Sí? Tú di a la gente, oye, estudiad. Bueno, no necesariamente. O sea, yo de esto de... Arréglalo. No, es verdad, lo de la titulitis depende. no es la oye, titulitis, que hay esa- gente que dices, oye, yo soy buenísimo, Pero hay son que manitas de... instruirse, pero hay Sí, que eso instruirse. sí, instruirse sí, eso sí. Sí. O sea, me refiero al digas, título no, que no, universitario. no. De hecho, creo que es uno de los grandes males de la sociedad. Que te han dicho, no, tú tienes que tener una carrera. ¿Por qué? A lo mejor eres buenísimo. Yo, por ejemplo, soy un manazas. Me dices, tienes que arreglar ese enchufe. Es imposible. O sea, palmo seguro. Me electrocuto 100%. Pero hay gente que tiene ese talento innato y que se le da bien y tal. Pues, oye, Sobre que- todo cuando practicas lo tienes más innato todavía. No, pero yo de verdad que no, ¿eh? O sea, es como dices, cocinar. O sea, yo jamás sabría cocinar bien. No, este don no lo tengo y no pasa nada. Tenemos otros, Hermenia, que sí. Bueno, mañana nos vamos de... Ah, es verdad, de mañana excursión. nos vamos Sí. a Zurich, que tenemos una conferencia a las 6. No sé a qué hora es, A pero las me 6. imagino será una hora europea, A centroeuropea, las 6. quiero decir. Claro, pues, pues estar eso, sí, a sí. las 6. ¿Quién pone una Con conferencia nuestro a las 6? querido A las 6. Díaz Villanueva también. Ferni viene y no sé... Que es que vamos a hablar sobre la empresa y sobre Sí, el la- papel de la empresa y, Mm. bueno, pues oye, está muy bien ante Sí, les que vamos haya a dar una turra. comunidad empresarial española importante. Es que en Zurich sí. hay un montón de gente. Sí, sí. Muchísimos españoles. 20.000. Empresarial y profesional, vamos, hay un Sí, montón sí. de gente. Hay una gran trabajando ahí. comunidad. Así que, mira, de hecho, No, te iba a decir, como estamos en la fase miscelánea y de los saludos, voy a aprovechar para felicitar el cumpleaños a mi señora madre, que es muy seguidora. ah, hombre, por Sí, supuesto. sí. Felicidades muy bien, a la madre de perfecto. Lecanda. por Lo cuelo así supuesto. en medio. Muy bien. Bien. Sí, bien, ha quedado súper bien. Feliz cumpleaños. Muy bien. Pues sí, desde aquí, felicidades a tu santa madre. Eso es. Vamos a dar las gracias también a nuestros queridos socios. En este caso tenemos a Agustín de Las Palmas de Gran Canaria. Mira, Manuel de Zurich. ¿Ves? A lo mejor mañana viene a vernos. Pues seguro que sí. Ya decepcionarse. Pero bueno. ¿O no? No, hombre, no, eso no. Rocío, Villar del Olmo. ¿Esto está dónde? Examen, claro. A ver, tanto que hay que instruirse. A ver, Eso es Villar del Juana. Olmo está en... Ay, pero hay que. No, Decid, una te provincia, toca a ti porque provincia. nosotros ya participamos en el programa de la sé, semana es que pasada. no tengo la menor Badajoz. No, Madrid. Iba a decir Iba Ciudad a decir Real. Madrid. Ya, eso se dice cuando falla. Francisco, Sabadell, Gonzalo... Sabadell en Barcelona. Hombre, sí, está. Gonzalo, Canelones. Vais a flipar, no está en España, ¿vale? No está en España. No, yo no. Puede no, estar en pues- Italia, claro. No, ¿Uruguay o por ahí? Uruguay. Uruguay, sí. Fíjate. ¿Pero por qué? Uruguay. Bueno, en fin. Esperanza. Tengo el orbe a mis pies. Aljaraque. Río de Ganda. Eso está en el sur. Sí, pero ¿dónde? ¿En qué provincia? Pues en Sevilla o en Huelva. Huelva. Muy bien. Ah, se puede dar dos, vale. Pues sí, sí, llegados a este punto. Conchita Zoetermer. No sé si esto lo he pronunciado bien. Pues eso debe Zoetermer. ser, por ejemplo, Alemania. No. Cerca. ¿Austria? No. Suiza. No. Bélgica. Bélgica. No. Holanda. Países Bajos, sí. Bueno, Países Sí, Bajos. sí, ¿no? sí. Es que esto siempre hay. Sí. Fernando Friburgo, bien, esto está claro. Olga Cadrete.
Bueno, no estás participando nada. Así no pierdo. Zaragoza. Es verdad que más vale. Cuando uno no tiene ni idea de nada, lo mejor es estar callado. ¿Cómo es mejor cerrar la boca y parecer tonto que abrirla y demostrarlo, ¿no? Que es lo que decía Mark Twain, ¿no? Sí. Ramón de Albacete. Adrián. Adrián San Vicente de Raspeix. En Alicante. Alicante. Eso os lo sabéis muy bien. Bueno, él no lo sabía, yo creo. No, yo estoy aprendiendo un montón de estas cosas. Geografía. Es que tengo un problema de geografía. No, se me daba bien. A ver, esta es la parte, digamos, didáctica del programa. El resto del programa no vale la pena. Deberías hacer un programa en aquella localización, fuera de capitales de provincia, que tenga más seguidores de Big One. Uy, pero saber cómo lo podemos saber. Pero bueno, bueno, pues lo sabes perfectamente porque tienes la procedencia y sabes. Sí, pero hay que sumar 1 a 1. Bueno, vale, bien. Viene dándonos trabajo. Bernardo, Cartagena, esto está claro. Pues eso, Murcia, claro. Y María Jesús de la capital del reino. Y así concluye esta lista de nuevos socios de Big One y desde aquí les animamos. Pues ha habido un montón hoy, ¿eh? Sí, es que ayer hicimos un reclamo. Yo creo que ayer dimos pena porque teníamos solo 2 nuevos, 3. Y entonces la gente dijo, pobrecitos. Ya. Y también me... En Zúrich debes decirlo. Sí, en Zurich. Y cuando empecemos la conferencia, yo, oigan, ¿son ustedes socios? Porque si no, platino mínimo. Los que no sean socios que abandonen. En Suiza, platino mínimo. Ayer me paró. Ayer, sí. Un seguidor que me dijo, os veo todas las noches, no me he hecho socio todavía. O sea, ya estamos creando, digamos, cargo de conciencia, decir, sí, sé que lo tengo que hacer. Sí, porque además decirle, lo estás viendo gratis. Claro, hombre, que no cuesta nada. No, por eso digo, pero entonces claro, dices, oye, estás recibiendo un servicio, un bien. Bueno, y para poder seguir recibiéndolos. Y esto es lo bonito, es como un círculo que se cierra cuando uno se hace socio de Big One. Querido Manu, te vemos el sábado en Economía en Llamas. Sí, señor. De Candiña, nos vemos la semana que viene. Y el domingo hay taberna. Ah, y el domingo te vemos en la taberna. Domingo de taberna. Fenomenal. Hermene, tú y yo mañana a las 7 de la mañana en el aeropuerto nos vemos. Bueno, a ver si es verdad. ¿Por qué? No, digo, no sé, oye, pues que... A ver, yo a veces me he quedado dormido con el despertador. Yo tengo un problema cuando me duermo, no me entero si nada. Si quieres te llamo. Vamos a intentarlo. Ojo con las colas en Barajas, ¿eh? Podéis, yo creo, no hace falta ni que pongas el despertador. Si llegas 3 horas tarde, aún habrá cola. No habrá pero el avión sale. El avión no es como los trenes. Bueno. Claro. Te colocan en otro y ya no vale. No vale. Mañana nos vemos. Mañana nos vemos. Juanín, tú y yo mañana no, porque claro, desde Zurich a lo mejor un directo ahí. No sé, si pasa algo desde Zurich, no hay que descartar nada. Sí, no hay que descartar nada. Y si no, pues mira. La semana que viene. Esto es así. Esto es lo que hay. Hay que grabar la cosa esta a la que vamos mañana. Eso seguro que lo hace Villanueva. Seguro. Villanueva se encargará de grabar cada paso, cada segundo, cada todo. respiración. Sí, cada respiración. Sí. Así que nos vemos el lunes. El lunes estaremos aquí, si Dios quiere. Héctor Los Mandos también, y a todos ustedes, si así lo desean, ya saben que si pasa algo, mañana haremos directo pues, de donde estemos, Hermene. Algo haremos. Algo. Y si no, regresamos el lunes aquí en Libertad Big One Media. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.